Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos ya en nuestra tercera semana de la Cuaresma. El tiempo pasa muy rápido. Y en estas reuniones que estamos teniendo, en estos pequeños grupos de fe y de oración, estamos juntos como comunidad queriendo reflexionar sobre la Iglesia, sobre nosotros. Y este es el camino de la Cuaresma. Recordemos que estamos en Cuaresma y la Cuaresma es un caminar hacia ese Cristo que vamos a encontrar en su pasión y en su resurrección. Y lo que estamos queriendo hacer es un reflexionar juntos, un escuchar juntos cómo podemos caminar hacia Dios. Cómo es como nosotros en nuestra vida caminamos para encontrarnos con Dios. En la primera semana hablamos del sínodo como un camino, de la sinodalidad, del cómo caminamos juntos. En la segunda semana, la semana pasada, hablábamos de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Ese Espíritu Santo que es el que guía la Iglesia a lo largo de los 21 siglos de historia y que sigue guiando la Iglesia a cada uno de nosotros en nuestra vida también. En esta semana vamos a hablar de la comunión como una de las características de la Iglesia, la comunión. Y para eso nos vamos a servir ahora de un texto de la carta de San Pablo a los Corintios. Escuchémosla. El texto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y dice así: En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo de todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que yo no soy mano, yo no soy el cuerpo, ¿dejaría de ser del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy el cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él.
y si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno a su modo. Así los puso Dios en la Iglesia. Primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Interpretan todos? Hasta aquí el texto, un poco largo, del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. San Pablo, con este ejemplo de los miembros de nuestro cuerpo, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la importancia de lo que es la comunión. Dios, que en su voluntad reúne a pueblos distintos, pero bajo una misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. La comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en comunión, así nosotros estamos llamados a vivir en la comunión también en la Iglesia. Es Cristo quien nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en el Espíritu Santo. Juntos nos inspiramos en la escucha de la palabra de Dios a través de la tradición viva de la Iglesia y nos basamos en lo que llamamos el sensus fidei, el sentido de la fe que todos los cristianos, todos los católicos compartimos. La fe es algo que todos juntos compartimos. Tenemos ese sentido de saber lo que es nuestra fe. Y todos, por tanto, tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y en la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. Hablar de comunión también nos habla de la comunión eucarística, ¿verdad? Porque la palabra es la misma. Pensemos en la comunión eucarística. La comunión nos hace pensar en esa Eucaristía donde todos participamos de un mismo pan, el cuerpo de Jesús. Y así como el pan está compuesto de muchos granos de trigo que se deshacen y se convierten en esa harina que después mezclada con agua se forma lo que es el pan eucarístico, así también toda la Iglesia estamos, por así decir, unidos como esa harina que unido a Cristo formamos un único pan. La comunión, por tanto, nos habla de la unión. Pero comunión no quiere decir uniformidad. A veces podemos equivocarnos y pensar que el hecho de que tenemos que estar unidos quiere decir que tenemos que ser todos iguales. Y no es así. Hay, como dice San Pablo, hay diferentes carismas, hay diferentes dones, pero somos parte del mismo cuerpo. En la Iglesia hay muchos carismas diferentes, hay diversos movimientos. En nuestra comunidad aquí, en nuestra parroquia, tenemos el movimiento de Juan 23. Tenemos lazos de amor mariano. Tenemos en nuestra parroquia, en otros lugares, los carismáticos, distintos movimientos o distintos carismas, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas. Pero cada uno tiene su especialidad, su peculiaridad, pero todos son parte del mismo cuerpo, el único cuerpo, que es el cuerpo de la Iglesia única, que es el cuerpo de Cristo. Y por eso tenemos que pensar siempre más en aquello que nos une, aquello que nos hace estar en comunión. Es cierto que somos diferentes como carismas, como movimientos, como grupos o como personas, pero tenemos siempre que ver más qué es lo que nos une. ¿Qué es lo que me une a mí en mi parroquia con la parroquia vecina? ¿Qué es lo que me une a mí que hablo un idioma con el que quizás hablo otro idioma, pero es parte de mi misma parroquia? Y esto, por supuesto, es un reto. Pensemos en nuestra parroquia, por ejemplo. En nuestra parroquia tenemos personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas. Somos una parroquia nacional italiana, tenemos una comunidad italiana, tenemos una comunidad americana, tenemos una comunidad hispana. Es un reto el saber cómo podemos vivir esa comunión, cómo
considerando y respetando nuestras diferencias, podemos ser parte de una única comunidad. Pensar más en lo que nos une que en lo separa. Y esto es lo que el Papa quiere que reflexionemos juntos. ¿Cómo podemos vivir esa comunión en la Iglesia, dándonos cuenta de que no somos todos uniformes, no somos todos iguales, pero cómo vamos a caminar juntos a pesar de ser diferentes? ¿Cómo vamos juntos a escuchar ese único Espíritu Santo que es el que guía a la Iglesia y que nos llama a vivir en comunión?